Hola chicos, en español vamos a ver dos temitas. El primer tema es el tema de la dramatización y el segundo tema es acerca del juego de roles. Vamos a ver qué es cada uno. Comenzamos con la dramatización. Dramatizar significa presentar una situación ante un público. La dramatización requiere de diversos elementos como logramos ver en la imagen. Que tenemos aquí un escenario, actores, actrices, vestuario, escenografía, entre muchos más elementos. Ahora, la dramatización posee dos elementos importantes. El primer elemento es el guión. ¿Qué es el guión? Es el texto completo de la dramatización y que sirve como guía para todos los personajes. Por ejemplo, en las series que ustedes observan, que ahora están de moda como Élite, Mandalorian, Loki, cada uno de esos personajes que aparece en la serie tuvo que aprenderse un guión. Este guión les da las pautas a los actores y actrices para desarrollar sus escenas. En el guión se incluyen los parlamentos de los personajes, o sea, lo que tienen que decir cada uno, las acotaciones, cómo deben ser los movimientos, qué deben hacer en ese preciso momento. También hace referencia sobre las entradas y las salidas de los personajes, por ejemplo, cuándo entra un personaje, cuándo sale de la escena, dónde se posiciona, etc. Qué actitudes toma ese personaje, si está feliz, enojado, triste, qué acciones va a desarrollar y los decorados de la escena. Por ejemplo, no sé si va a aparecer aquí un castillo, un bosque, etc. Bien, otro de los elementos son los actores y las actrices, que son las personas que interpretan los diversos personajes dentro de la dramatización y que deben memorizarse su parte del guión. Además, necesitan comportarse de acuerdo con su personaje, ¿ok? Tienen que adueñarse de la personalidad de ese personaje. No sé si el personaje es un egoísta, entonces ellos tienen que representar ese personaje de ese cierto modo, si ese personaje se enoja mucho, etc. Es por eso que se hacen audiciones para ver si se puede representar o no a cierto personaje. Entonces, no sé, este actor calza con este personaje porque tiene su perfil, tiene una identidad parecida, etc. Ahora bien, para nosotros elaborar una dramatización se deben seguir los siguientes aspectos. El primero es escribir un guión con los diálogos y las acotaciones. Este puede ser un guión inventado o puede partir de un hecho real o de un cuento. Después deben asignar un personaje a cada uno de los participantes, decorar el escenario de acuerdo a la temática de la dramatización, determinar quiénes serán los encargados de la utilería, llámese luces, vestuario, música, entre otros. Y por último, deben ensayar la dramatización varias veces antes de presentarla a un público. Bien, ahora vamos a ver qué es el juego de roles. El juego de roles no es algo tan elaborado como una dramatización, más bien es una técnica que se utiliza para explicar o para expresar una problemática de la vida real o algún acontecimiento. Bien, ¿cuál es el objetivo de representar esto? Que la persona logre desarrollar un carácter crítico, un pensamiento crítico en cómo se podía resolver esa problemática, ¿verdad? Si ustedes estuvieran involucrados dentro de esa situación. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a representar un accidente de tránsito entre dos automóviles. En un automóvil la persona que fallece no llevaba el cinturón y en el otro automóvil el conductor conducía en estado de ebriedad. Entonces ustedes hacen la representación, pueden involucrar otros personajes o qué sé yo, otros actores, por ejemplo un oficial de tránsito, algún vecino que vio el accidente, entre otros. Entonces ustedes se ponen en la posición del oficial de tránsito y ustedes ven en qué situación se encuentran, ¿verdad? ¿Cuál es el culpable? ¿Será la persona que no llevaba el cinturón de seguridad o será la persona
que conducía en estado de ebriedad, o ambos tendrán la culpa sobre el accidente, etc. Podemos representar problemáticas un poco más complejas, problemáticas un poco más allegadas a nuestro entorno, entre otras. Entonces, el juego de roles dice que es una técnica en la que los integrantes de un grupo asumen la representación de algunos de los personajes para discutir o analizar una situación real. Su propósito es crítico, con el fin de analizar la problemática que se plantea, ¿verdad? La problemática que se expresó. Y posteriormente se hace como una discusión para llegar a una conclusión en conjunto. Ahora, ¿qué elementos necesita un juego de roles? Necesita un narrador, que es el que describe el ambiente que se presenta en cada personaje, no sé, entonces como ahora yo les acabé de narrar un accidente que ocurrió, que necesita de un narrador. Necesita de los participantes que cumplen los roles que se les asignan y que representan la situación. Entonces necesitamos, en ese caso necesitábamos el conductor que manejaba en estado de ebriedad, necesitamos la persona que fallece lamentablemente en el accidente, el oficial de tránsito, o que cada uno asume su rol, como esa persona actuaría en ese momento. Y necesitamos un público, ¿verdad? Para que al final ellos analicen la situación representada. Ahora, para ustedes elaborar un juego de roles necesitan de los siguientes aspectos. 1. Asignar los roles y los puntos de vista que cada uno defenderá. Asuman las ideas y los sentimientos y el carácter del personaje que representa en ese momento. Ensaye y preséntelo ante la clase. Y al terminar, el público puede formular preguntas sobre la situación, porque tal vez tengan dudas de que si el conductor, por ejemplo, iba muy rápido, o si el conductor verdaderamente está en estado de ebriedad, etcétera, etcétera. Eso con respecto al juego de roles. Ahora, dentro de este tema hay un subtema que se llama las funciones del lenguaje. ¿Okay? ¿Qué son las funciones del lenguaje? Bueno, las funciones del lenguaje las utilizamos para expresar o comunicar lo que sentimos, para solicitar algo que necesitamos, para preguntar o negar alguna idea. Para eso se utiliza el lenguaje. Ahora, existen varias funciones. Tenemos la función apelativa, que es, por ejemplo, se lleva a la atención al receptor y ocurre cuando deseamos dar alguna orden o hacer un pedido. Por ejemplo, reservemos la invitación para la boda. ¿Okay? Estamos dando una orden, haciendo como un estilo de pedido. También existe una función expresiva que manifiesta las ideas y las emociones que tiene el emisor en ese momento. Y ocurre cuando alguien manifiesta felicidad, tristeza o cuando alguien dice algo de sí mismo. Por ejemplo, hoy es un día hermoso y me siento feliz. Ahí está manifestando una emoción. Luego tenemos la función referencial o informativa, que es cuando se dice algo referente a un tema o a un mensaje. Por ejemplo, el bus subirá 2 colones a partir del lunes. Nos está dando una información valiosa, ¿cierto? Ese ejemplo que acabamos de dar. Y también tenemos una función estética, que se concentra en el mensaje y en la forma de las palabras. Esto ocurre más que todo como en los chistes, en las lenguas, en los poemas. Por ejemplo, la pizza de restaurante es la mejor del universo. Muy bien, y ese sería el tema de español para esta semana. Está muy sencillo, solamente que tenemos que comprender cuál es la diferencia entre una dramatización y un juego de rol. Bien, vamos a ver ahora la práctica de clase que debemos realizar. Bien, con respecto a la guía, nos dan una serie de ejercicios para aplicar lo aprendido. El primer ejercicio dice, anote una semejanza y una diferencia entre ambos textos. Quiero que lean a detalle cada uno de estos textos. Una pista. En uno se emplea el uso de un narrador y en el segundo pues es un diálogo. ¿Okay? ¿Cuál es la semejanza? Que ambos tienen el mismo personaje y relatan en sí mismos la misma historia.
En el punto 2 dice, en casa organiza con tus familiares una dramatización basada en el siguiente texto y complete su experiencia. Entonces aquí tenemos un guión y en este guión vamos a desarrollarlo en la casa, como si fuera una dramatización. Luego vamos a marcar cómo resultó nuestra actuación. Dice, modulé la voz convenientemente, pronuncié las palabras con claridad, expresé a través de mis gestos las emociones del personaje que quería transmitir. Y ustedes colocan si sí lo hicieron o no lo hicieron. Luego dice, responda a las preguntas acerca de la siguiente fotografía. En la fotografía vemos a un superhéroe. ¿Quién es este personaje? ¿Qué creen que está haciendo este personaje? Bueno, ahí está recolectando como la basura. ¿Cómo creen que se relaciona el personaje con lo que está haciendo? Y recordemos que este es un superhéroe. Este superhéroe acostumbra a salvar vidas y demás. Ahora, ¿qué está haciendo? Salvando aquí. Bien, en el punto 4 dice, en casa con ayuda de los familiares formen equipo y desarrollen un juego de roles basados en las siguientes situaciones. Tenemos situación A, B o C. Ustedes escogen cuál situación seleccionan. En la situación A, un estudiante es testigo del acoso escolar por parte de un compañero. En la situación B, la comunidad posee gran cantidad de basura en los caños. Y en la situación C, dice que una persona se cae en el pasillo de la escuela y todos se burlan de ella. En el cuadro inferior dice, complete la siguiente tabla a partir del tema seleccionado. ¿Qué situación representarán? Entonces ustedes escogen si la situación A, B o C. ¿Qué personajes intervendrán? Por ejemplo, si una persona se cae en el pasillo de la escuela y alguien más se burla, tiene que estar la persona que se cayó en el pasillo, pueden haber algunos testigos, la persona que se está burlando, entre otros. ¿Y qué punto de vista tendrá cada personaje? ¿Okay? Por ejemplo, la persona que se siente triste porque se cayó en el pasillo, la otra persona que es burlesca, porque se burla de todo lo que ocurre, sea bueno, sea malo. Entonces, ¿qué punto de vista tiene? Punto 5 dice, identifique el emisor y el receptor y el tema del siguiente mensaje. En la imagen vemos a varios niños que están participando en un campamento y aquí se encuentran las guías. Dice, qué buen trabajo, estoy muy orgullosa de ustedes, dice el guía. ¿Quién es el emisor? El guía o los coordinadores del campamento, ¿cierto? ¿Quién es el receptor? Pues los estudiantes o los niños que están en el campamento. ¿Cuál es el tema? Bueno, el coordinador está felicitando a los niños por el trabajo que están haciendo en equipo. Ese es el tema. Luego dice, marque la función del lenguaje que predomina en el mensaje anterior. ¿Es una función apelativa? ¿Está solicitando algo? ¿Está dando una orden? ¿Es referencial? ¿Está dando alguna información importante? ¿O es expresiva? ¿Está otorgando un sentimiento, una emoción? ¿Cuál consideran ustedes que es la función del lenguaje? Luego dice, clasifique las oraciones del siguiente diálogo según la función del lenguaje que predomina en cada una. Tengo sed. Ya falta poco para llegar. Es que me tomaría un estañón de agua. ¿Quieres que nos detengamos? Identifique qué función predomina en las siguientes situaciones. El cronista deportivo narra un partido de fútbol. ¿Okay? Entonces ustedes dicen si es una función relativa, expresiva, apelativa, referencial, estética, entre otros. Un estudiante lee en voz alta un cuento. Un señor se queja del precio de los víveres. Una docente pide silencio en la clase. Y por último dice, relaciona las funciones del lenguaje con los elementos de la producción escrita de la columna, como se muestra en el ejemplo. Entonces, ¿qué digo de mí? Cuando estábamos diciendo algo de nosotros mismos, era una función expresiva. ¿Okay? ¿Qué elemento está
¿Será un receptor, un tema, un mensaje o el emisor? ¿A quién está dirigiendo eso?